Pues no llovió café, pero sí llovió hace ratito tremendamente en algunas partes de nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Y ya se encuentra con nosotros el señor de la voz grave, De la voz. Gilberto Baronil. Ya ves que dicen que hay voces tequileras, la mía es voz cafetera. Eso. Gilberto Pérez Castillo. ¿Cómo estás, Gil? Bien, mi querida Laura, un gusto saludar a la gente que nos escucha hoy. Esperemos que todos estén bien, que los que van manejando no estén sufriendo inundaciones. Si hay tráfico, llévensela con calma. Pues no mira, pasa nada, es mejor irse despacito que tener accidentes por querer ay, correr. porque luego no llegas, de todas maneras. Y no puedes volar, digo, por ahí anunciaron la semana pasada las primeras pruebas de un avión volador que funcionó bien, pero mientras no los tengamos, un automóvil volador, pero mientras no lo tengamos a la venta, pues hay que circular sobre el pavimento y hay que irse despacito. Yo sí estoy seguro, por los que he visto desde que empezó la temporada de lluvias y por lo que he visto en toda mi vida, que los accidentes que se provocan en tiempos de lluvia es fundamentalmente por el que cree que va a llegar más temprano metiéndose a otro carril, acelerando, no pasa nada. Y otra cosa, tenemos una pandemia muy grave y ojalá que de verdad pongamos las pilas y la autoridad se ponga las pilas en sancionar para prevenir. Cada vez veo más gente manejando y mandando mensajes y hablando por teléfono. Y me tocó... debió haber sido el sábado o el viernes, exactamente fue el viernes, un señor con tremendo camionetón, pasándose un alto, con el celular en una mano y un cigarro en otra. Ándale, ¿cómo manejaba? ¿Cómo tomaba No, el se volante? pasó el alto. Y estoy seguro que ni cuenta que ni cuenta se dio que se pasó el alto. O sea, ¿quieres más distracciones que un cigarro en una mano y un teléfono en otro? Y tremendo camionetón, de esas camionetas pick-up monstruosas. Dices, oh, pues por eso pasa lo que pasa. Entonces hay que llevársela con calma, salvo que seas, no sé, yo creo que ni el presidente de los Estados Unidos tiene tanta dependencia al teléfono como creemos nosotros, ni los que negocian en la bolsa tienen tanta urgencia de estar en el teléfono. Nada es tan importante como la vida, nada es tan importante como la vida de los demás y no hay mejor cosa que irse despacio, concentrados, manejar a buena velocidad, pero sobre todo concentrados. Yo siempre me he preguntado eso, Gil, y qué bueno que lo tocas. ¿Qué tan urgente será el que no puedes dejar de contestar una llamada o un mensaje cuando vas manejando? Yo te puedo asegurar que de 100,000 una. ¿Y qué puede ser tan urgente en un Y momento lo dado? que te puede pasar es que alguien te diga que alguien de tu familia está mal, está enfermo. Bueno, o sea... Y es una lamentable noticia, pero sí, ¿qué puedes hacer en ese pero momento? tampoco tú eres el que puede estar ahí para... Ni siquiera aunque seas médico puedes estar ahí, ¿no? Pero es increíble. Mira, a mí me da mucha risa, entre risa y pena ajena. Cada que tomas un avión, cuando aterriza el avión, apenas las llantas están tocando la pista, cuando todo el mundo ya está como desesperado prendiendo sus celulares, viendo mensajes y llamadas, y a veces vuelos tan cortos como de aquí a la Ciudad de México, que no duran ni una hora, y tú ves la desesperación por prender los teléfonos, tú ves cuando el avión va a despegar y que las pobres aeromosas te están diciendo, apague su teléfono, ya vamos a despegar. Ves la cara de coraje de los que traen el teléfono como si de ellos dependiera que el mundo siguiera girando, que el sol salga mañana, o sea, como si fueran tan importantes como para no poder apagar el teléfono y como si fueran tan importantes como que en cuanto las llantas del avión tocan pista, inmediatamente prender el celular. Como si de ellos dependiera que el clima no cambiara. O sea, realmente absurdo, ¿no? Sí, y como bien lo comentas, ¿cuántos accidentes se pueden evitar por dejar de usar el celular cuando vas manejando? Fíjate lo que Ya está ni pasando. el manos libres, ni nada, simplemente no. Mira, está demostrado que hasta cuando vas hablando con el manos libres, cuando alguien te pregunta algo que tratas de recordar, simplemente cuando tratas de recordar en automático, hay dos momentos en que la mirada se mueve del frente. Una es cuando tú tratas de recordar algo y otra es cuando vas a mentir. Cierto. Que somos muy dados a eso también. Uh-huh. Entonces, a veces un accidente es cuestión de un segundo, de 2 segundos. O sea,
Entonces, ese momento en que pestañaste, que gritaste, que hiciste un ademán porque alguien te dijo algo en el otro lado del teléfono, son suficientes para un accidente. Y luego, ¿cuántas relaciones van discutiendo, cuántas parejas van discutiendo por medio del celular, claro, y ya ni siquiera hablando por mensaje? Y tengo otro ejemplo que para mí me llama muchísimo la atención. Ese pasa en las mañanas, que yo no sé cómo no tenemos accidentes de ojos frecuentes. La cantidad de mujeres que en la mañana se van maquillando, que se van poniendo rímel mientras van manejando, yo digo, o una de dos, o van a chocar o se van a quedar sin ojo, ¿no? Porque un frenado inesperado, claro, ¡puc!, te picas el ojo. Te llega por atrás un coche, digo, esto que hemos visto recientemente, el tema no es nada más que tú choques, tú tienes que estar viendo lo que pasa a tu alrededor. Bueno, ya lo vimos con este terrible y lamentable accidente del tráiler. Pues tú puedes estar ahí y si no estás viendo el espejo de atrás, pues te llega algo por atrás y también es igual de grave como si tú pegaras. Bueno, ese accidente del tren me impactó muchísimo. Dijo que nadie se dio cuenta. Yo creo que, digo, si ves las imágenes, normalmente yo vi 2 videos y obviamente los videos van en cámara lenta, no se ve en la velocidad normal. Pero si el tráiler había perdido ya los frenos de atrás, ya no traía frenos, y si la carretera tenía pendiente, si la autopista tenía pendiente, entonces quiere decir que con las toneladas que mueve un tráiler, pues ya venía a una cierta velocidad y tal vez ni siquiera tuvieron la oportunidad de reaccionar. O sea, qué terrible accidente. Y sí, bueno, pues ahí se conjugan otras cosas, ¿no? Las malas condiciones del transporte de carga, que siempre que pasa eso, pues hablamos de lo mismo, de la falta de mantenimiento, hablamos del estrés de los conductores, hablamos del exceso laboral de los trabajadores y se complementa con otra cosa que es muy común, lamentablemente, que es el tema de las drogas entre los conductores para mantenerse, entre comillas, despiertos, que ya lo vimos que no. Entonces se conjugaron todo, ¿no? Se conjugó la irresponsabilidad de una empresa que no le da mantenimiento a sus vehículos y la irresponsabilidad de un conductor que sí, comprobado ya, traía drogas en su organismo. Bueno, pues este comienzo del programa nada que ver con el café. Nada que ver con el café, pero hay que regresar ya al tema. Regresando ya hablamos del café y su impacto social. Nos ponemos a trabajar. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos. Esto es Zona 3 Noticias, tercera emisión. Con Nachito. Ya está bailando aquí, Gilio. Arriba de la mesa. Ándale, ¿estás haciendo ya tu table? 8:18. Ahora sí vamos a entrar de lleno al tema del café y su impacto social. Gilberto Pérez Castillo. Sí, creo que hemos hablado mucho aquí en este programa y hay mucho todavía que hablar sobre el café, pero uno de los elementos más importantes que creo que tiene el café es el impacto económico y social en el mundo. Ya lo hemos repetido varias veces. Es la segunda bebida más consumida en todo el mundo después del agua. O sea, los seres humanos nos hidratamos primero con agua natural, con agua pura o purificada, y en segundo lugar con café. Y eso nos habla del impacto que tiene esta bebida en el mundo. O sea, estás hablando de un producto que impacta las economías, las vidas de muchísima gente en todo el mundo. Y hay un elemento muy importante que tiene que ver con el traslado económico que genera precisamente el negocio del café, porque es un producto que se cultiva fundamentalmente en lugares muy cálidos, con ciertas características climáticas, fundamentalmente en países pobres o en países en desarrollo. Y los grandes consumidores del café son los países más desarrollados del mundo. Entonces hay un traslado, digamos, económico muy importante desde los países ricos hacia los países pobres que se da a través del consumo del café. Y esa parte creo que es un aspecto interesante porque estás hablando de un traslado de riqueza, de un traslado financiero que
si bien no ha generado el gran impacto para que los productores de café en el mundo tengan una mejor vida, lo cierto es que cada día más se están beneficiando mejor cuando los precios que se empiezan a pagar desde un tiempo para acá del café empiezan a ser manejados desde el concepto del comercio justo, del mercado justo. Entonces, ese traslado de riqueza que se da desde los países pobres hacia los países productores, que repito, generalmente son países, de los países ricos a los países pobres, pues cada día va a ser más importante y cada día va a tener un impacto mayor en las regiones. Países productores grandes en el mundo, bueno, ya sabemos que traemos desde el impacto que tiene para algunos países africanos. Recordemos que el café, su origen se da en África, principalmente en Etiopía, pero de ahí ha irradiado el cultivo alrededor de Etiopía en los países africanos, pero tenemos países como Vietnam, como Tailandia, que son grandes productores de café, y de este lado del Atlántico pues tenemos a México, a Guatemala, a Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Brasil, que son grandes productores de café y que de alguna manera se benefician de este gran mercado. Y esa parte es un buen impacto, es una buena condición que nos habla de cómo la economía del café impacta en tanta gente. Es tan importante y tan impactante el mundo del café en la parte económica y social que hay pocos productos en el mundo que cuentan con una organización internacional. Y en el caso del café, desde los años 60, existe la Organización Internacional del Café, que es una organización que se creó para buscar un equilibrio entre los países productores y los países consumidores para generar fundamentalmente dos cosas. Del lado de los consumidores, y eso tiene un elemento muy interesante, garantizar el acceso al café. Y tiene un asunto muy interesante porque hay países desarrollados que, por ejemplo, Suiza tuvo en su constitución establecido como una obligación del Estado contar con las suficientes reservas de café para garantizarle a la población suiza el acceso al café. O sea, en la Constitución de Suiza llegó a estar durante décadas esa obligación y el Estado suizo compraba grandes volúmenes de café para tener reservas por si el mercado entraba en alguna condición de crisis y poderle garantizarle a su población el acceso al café. O sea, de ese tamaño es la importancia que tiene. ¿Y sigue vigente? Se acaba de modificar el año pasado y la modificación no estuvo exenta de debate, por supuesto. El argumento de quienes promovieron la reforma fundamentalmente era de que ya las condiciones del mercado eran muy regulares y que ya no se corría el riesgo de que no hubiera disponibilidad del café, que tienen mucho de razón. Entonces eso les dio la pauta para hacer esa modificación. Pero hasta el año pasado Suiza contaba con reservas del Estado de café para garantizarle a sus pobladores el acceso a sus tazas diarias de café, y eso te habla de la importancia que puede tener. Entonces, en esta Organización de Internacional del Comercio hay una representación de los países consumidores y de los países productores en los que se busca precisamente poner orden en el mercado. No ha sido fácil, ha habido momentos de tensión, ha habido momentos de caída donde la OIC, la Organización Internacional del Café, ha perdido fuerza. De unos años para acá se ha vuelto a recuperar la mesa de negociación, pero eso te habla de la importancia que tiene. O sea, no existe una organización internacional del chocolate, una organización internacional de la leche, pero sí hay una organización internacional del café que con tumbos y todo, desde los años 60, ahí está funcionando, cerca de 80 años de existencia, con buenos momentos, malos momentos, pero ahí sigue, y sigue participando de la búsqueda del equilibrio del mercado. Y eso habla, insisto, de la importancia que tiene el café en el mundo, de la importancia que tiene en el equilibrio inclusive de las sociedades, como este caso que pongo de Suiza.
Ahora bien, ¿qué es lo que les da esa importancia? El consumo, obviamente, pero ¿se convirtió, por decirlo así, en una bebida nacional o simplemente es por el mero gusto de consumirlo? Yo creo que tiene en los países, sobre todo del norte de Europa, en algunos países escandinavos, ya lo hemos platicado aquí, el consumo por habitante en estos países es muy, muy alto. Ajá. Y el consumo del café se ha convertido no solo en un tema de tomarte un café, simplemente en el caso de algunos países, como es el caso de Suecia, que está por aquellos rumbos, aquí platicamos algún día de cómo se ha convertido en una institución nacional, y así con mayúsculas, una institución nacional, el que todos los días todos los trabajadores de Suecia se tomen un descanso para tomarse un café. Y esa hora del café en Suecia, que es una hora nacional, se ha convertido en una institución y muy estudiada además por los científicos sociales del país, donde señalan que ese rato donde los suecos se sientan a tomarse un café con sus compañeros de trabajo o hasta solos, pero que dejan a un lado la máquina, dejan a un lado la computadora, dejan a un lado lo que estén haciendo, al final de cuentas tiene un impacto en la productividad del país. ¿Tiene alguna similitud con la hora del té en Londres? No, porque la hora del té ya es un ritual de descanso, ya es un ritual de donde ya no estás haciendo nada, se hace normalmente por las tardes. Este se hace a media jornada en la mañana. Y según los investigadores suecos, el impacto que tiene la productividad es muy, muy, muy alto, y por eso se ha convertido en una institución nacional. Otro dato importante, bueno, pues el monstruo, el gigante del mercado del café en el mundo es suizo. La gran empresa que ha llenado el mundo con cafés de todos tipos, solubles, de grano, molidos, en cápsulas, pues es una empresa suiza que se llama Nestlé. O sea, eso te habla del tamaño y la importancia que tiene. Y recordemos que son países que no son productores de café, son países consumidores y por tanto también comercializadores de café. Los grandes comercializadores de café se encuentran fundamentalmente en los Estados Unidos y en Europa. Pero ya lo hemos platicado aquí, ni Estados Unidos ni Europa produce café porque las condiciones de clima no les permite tener extensiones de café que realmente sean productivas y que pudieran generar café de calidad. Pero bueno, pues, al ser grandes consumidores, desde el siglo XIX, pues los grandes comercializadores de café estaban en Europa, estaban en Estados Unidos, que eran pues los que hacían el acopio, la compra y la distribución, comercialización del café en el mundo. Y Nestlé pues es parte de ese importante núcleo de empresas que crecieron a partir de la comercialización del café. Fíjate qué interesante, de repente vemos nomás las empresas y no nos damos cuenta, y también como lo que comentas, la importancia del café en ciertos lugares. Y yo creo que sí tienen cierta razón, porque bueno, creo que los amantes del café que nos están escuchando y los que no lo son y que pueden serlo, sí nos damos cuenta de la diferencia que es un antes y un después en la jornada laboral de beber café. Sí, claro. Definitivamente. Yo, perdón, no tengo mucho tiempo que tomo café por las mañanas aquí en el trabajo. Y empecé hace 3 años más o menos con Dago, ya lo hemos platicado. Sí, con tu padrino. Con mi padrino del café, mi Nino. Entonces sí hay una gran diferencia, sí hay como una estimulación, como que te abre los sentidos. En este trabajo se requiere mucho de la creatividad, sí, del ingenio y de muchas cosas. Y créanme que sí, efectivamente, yo puedo llegar muy cansada por lo que sea por la mañana, por alguna razón. Me bebo el café, pero con calma, ¿eh? Sí, Lo disfruto. O sea, no más así rápido, no. Quizás obra la magia en mí. Sí. Definitivamente. Y no estamos hablando de ningún tipo de droga, ni nada. Es un café totalmente sano de todo eso. Sí, es un gran momento. Entonces, esa parte es muy importante. Y digo, por eso creo que el impacto social y el impacto económico vale la pena tratarlo hoy y seguirlo tratando en programas subsecuentes,
porque hay países donde el ingreso que tienen por la producción de café y obviamente por su exportación, yo te pondría casos, por ejemplo, la propia Colombia aquí en América Latina, Brasil, Guatemala, y del otro lado te diría Indonesia y Vietnam. Son países donde una buena parte de su Producto Interno Bruto tiene que ver con la producción y la exportación de café. O sea, son países donde, bueno, lo acabamos de ver, lo estamos viviendo ahora en Colombia, que ha habido todo este levantamiento social en contra de una reforma fiscal que ha generado protestas masivas en las principales ciudades de Colombia y ha habido cierres de carreteras. El impacto que está teniendo la economía de Colombia ha sido muy, muy grande, pero también ha sido un impacto muy grande en sus clientes fuera de Colombia, fundamentalmente en Estados Unidos y en Europa, que el que Colombia no te cumpla con sus entregas de café te mueve el mercado, ¿no? Pero obviamente el impacto adentro es muy grande, tan es así que, pues lamentablemente el presidente actual de Colombia no goza de liderazgo y ante los llamados que le hace a no bloquear las carreteras para que dejen salir el café, pues la realidad es que el impacto que va a tener en la economía de Colombia, la baja de exportaciones del café es muy grande. En México no lo resentimos tanto porque en México somos un país donde la exportación es muy diversificada. Nosotros exportamos petróleo, automóviles, un montón de cosas y claro, exportamos café, pero no es tan impactante como es allá. Es muy importante nuestra exportación también, pero hay países donde el impacto del café es muy, muy alto. Y con esto vamos a la segunda pausa comercial, regresamos con más. Esto es Café Pendiente. 8:34, estamos este día platicando del impacto social del café en el mundo. ¿Y a ti cómo te impacta? A ti que nos estás escuchando, ¿de qué manera sientes que modifica tu vida el tomar café? Pareciera que no tiene nada que ver, pero créanme que sí cambia el hecho de beber café. Te ayuda a socializar. Yo creo que muchas personas que de repente le da temor acercarse a alguien, es el pretexto perfecto, Gil. Sin duda, ¿eh? Te invito a un café. Sin duda. Con esas palabras mágicas. Tan bonitas palabras, te invito a un café. Nos tomamos un café. Vamos, te invito a tomar un café y bueno, ya de ahí se abren muchas puertas. Pero también creo que el ritual, fíjate que aquí lo tenemos, aquí mucha gente lo tiene, esto que yo comentaba de Suecia, aquí mucha gente lo tiene, pero lo tiene sin que sea una institución nacional, sin que pase esto. Yo, que tengo muchos años bebiendo café y visitando cafeterías, me consta, por ejemplo, de ver familias enteras que a determinada hora hacen una pausa, toda la familia de lo que estén haciendo, y a determinada hora, por ahí por el mediodía, se van a un café, toda la familia a tomarse un café y a platicar, simplemente por el hecho de reunirse y tomarse un café. Así es. Yo recuerdo algunos casos que me caían muy bien de un grupo de amigos donde iba el abuelo, los hijos y los nietos a tomar café todos los días sin falta. Hay gente, por ejemplo, que simplemente sin ir con nadie, solo, a una determinada hora del día, va, se sienta a su cafetería favorita, se pide su café, se lo toma con calma y va a continuar la jornada, ¿no? Yo recuerdo en una cafetería en la que iba yo hace muchos años, que llegaba una señora a la barra, pedía su espresso doble, no se sentaba, ahí en la barra se lo tomaba, pagaba y se iba. Y como 3 horas después volvía, se tomaba su espresso doble y se iba. Y volvía en la tarde. Su ritual era 2 en la mañana, 2 espressos dobles en la mañana y 1 por la tarde. Todos los días iba a la misma cafetería, a ese ritual. O sea, estás hablando de un impacto, por eso yo hablaba que es un impacto económico y social, porque es un impacto que te aseguro que a muchos de nosotros, tú lo decías hace rato, cuando llegas a lo mejor sin pilas o con media pila,
que te tomas tu café y te prende, o que te prende la creatividad, etcétera. Yo creo que a muchos de nosotros el café juega ese impacto, el impacto social, el impacto personal, de ponerte en buenas condiciones, y yo lo veo pues todos los días con clientes nuestros y de otros lugares, pues ves ese ritual de tanta gente que todos los días se mueve de donde esté, de su casa, de su oficina, de su trabajo, de donde esté, se mueve para pasar a tomarse su café con calma y a continuar la jornada. Fíjate que escuchándote me pusiste a reflexionar sobre una situación, creo, igual puedo estar equivocada, nuestros escuchas y tú me pueden corregir, pero yo creo que el café tiene la cualidad de que aunque llegues solo a cualquier lugar, no te sientes solo. No. O sea, es una gran compañía, o sea, ¿Sí? y no es un cliché, el café es una gran compañía. Sí. Yo alguna vez por ahí puse en Twitter, quien tiene una taza de café no está solo. Uh-huh. O sea, y decíamos, creo que, no sé si la semana pasada o la antepasada, te brinda esa gran oportunidad de hablar contigo mismo. Sí. Eso es fundamental. Pues yo creo que tiene que ver con este estímulo que genera a tu nivel cognitivo, ¿no? Sí, que, claro. que te despierta, que te hace sentir diferente. Es que, bueno, a lo mejor quienes no beben el café pueden decir, ay, qué exagerado. No es cierto. Pero es real. O sea, cuando tú acostumbras a tomar el café y que disfrutas y que te dejas llevar por el aroma, por el sabor, puedes llegar a abrir tu mente de una manera diferente y claro que te estimula la creatividad. Se los digo así, con la verdad que siempre me gusta hablar, de que puedo llegar sumamente cansada y tengo muchos pendientes que hacer y me tomo el café y como que ¡puc! Claro. Empiezas a clarificar, a ordenar tus emociones, tus pensamientos y empiezan a fluir las ideas. No, y afortunadamente los estudios que se han hecho del cerebro, del comportamiento del cerebro con la cafeína lo confirman. O sea, realmente hay un estímulo al cerebro muy interesante. ¿Qué tiene de ventaja la cafeína? Y por eso lo hemos dicho aquí muchas veces. Es un producto que todos los estudios grandes y serios que se han hecho demuestran que es un producto sano, que no genera ningún problema a la salud, porque es un estimulante que no te trastorna. Uh-huh. O sea, tú puedes tener otros estimulantes en otro tipo de sustancias, pero te van a generar un trastorno en la percepción que tienes del mundo. No, la cafeína no te va a cambiar la percepción del mundo, pero sí te cambia mucho tu ánimo, tu energía y tu actitud ante el mundo, que es muy diferente, ¿no? Entonces, esa creatividad pues, está demostrado, el tema del deporte está demostrado, te genera energía, te genera una energía no mala, no una energía de las sustancias que están prohibidas, por eso el café no está prohibido en el deporte. Una energía positiva que realmente te va a ayudar en muchísimo, ¿no? Y eso, bueno, pues de alguna manera, ¿qué ha generado? Pues ha generado que el café vaya recorriendo el mundo y ganando terreno. Aquí hemos platicado algo que para mí es muy importante. El café no era una tradición en los países de Oriente, no era una tradición en China, en Japón, en Corea. Sin embargo, eran países que bebían mucho té y que su cultura era del té. Y en los últimos años, en las últimas décadas, cuando los chinos, los japoneses y sobre todo los coreanos descubrieron el café, se están convirtiendo al café, o sea, están abandonando el té y están yéndose al café, precisamente porque han encontrado en el café esa sustancia que les permite la creatividad, la energía, las ganas, esa pila, esa energía que te hace falta para producir. Y ayer estaba viendo números del costo que puede tener una taza de café, digo, ahí nomás para que le calculemos y apreciemos nuestro café en México y lo que pagamos por una taza de café. Estaba viendo, por ejemplo, Corea del Sur, una taza estándar, o sea, no estoy hablando de una taza de un café súper especial, elaborado. ¿no? Del cafecito normal. El que llamamos café negro. Sí, que te tomas en cualquier cafetería, $7.50. Ah, caray. $7.50. O sea, eso ya te habla de qué tan apreciado está el café en Corea, que obviamente en Corea se está viniendo
la llegada o la apertura de cafeterías en Corea, y está creciendo la importación de cafés a Corea, igual que a China y a Japón. Otro país que se está convirtiendo del té al café, la India, y entonces estos 4 países poco a poco se están haciendo países cafeteros. Al día de hoy, pagando la tasa muy cara, como en el caso de Corea del Sur. Imagínate todos los días 7.50, estar pagando, más o menos estamos hablando de 150 pesos, sí, más la o taza menos de café. Imagínate para alguien como yo que se toma 8 al día, trabajaría nada más para tomar café, ¿no? Pero eso te habla de cómo el café está avanzando, y bueno, no obstante lo caro, el consumo en Corea está creciendo mucho. Obviamente, conforme se vaya normalizando la importación, el comercio y la apertura de cafeterías, pues tenderá a bajar el precio. Pero estamos hablando de a ese nivel que puede llegar el café. Taller de Expreso debería tener sus No, debería tener allá una cadena ya y te habla pues de eso, o sea, te habla de cómo el café está ganando. Prácticamente el café está a unos años de ser realmente una bebida mundial. O sea, no lo era, pero está a punto de serlo. Y bueno, ya que lo estamos mencionando, mantente atento, porque Taller de Expreso y Zona 3, por su semana de aniversario, bueno, ¿qué semana? Mes de aniversario. Así es. Va a tener una sorpresa para ti. Además de, ¿cómo le están diciendo? De que anda un toro suelto por las calles. Bueno, es una trilogía muy interesante, así que mantente atento porque tenemos sorpresas para ti en matrimonio con el señor, no, con el Taller de Expreso, porque luego se hacen los chismes. Y luego eso del matrimonio genera... No vayan a decir que andamos acá diciendo cosas que no van. Que andamos casando. Que andamos casando. Dice por acá Kiko, Jesús Kiko. Felicidades a todo el equipo de Zona 3 en su aniversario. Y dice, de parte de Kiko de la ruta 632, que cumplan muchos más. Por lo que sigue es lo interesante. Dice, hola, buenas noches, tengo un problema, soy conductor de transporte público. Mi esposa se enoja porque tomo café en la mañana. Dice que me pone de nervios, soy diabético y si no tomo siento que traigo sueño y no me siento a gusto. ¿Qué tipo de café me recomiendan? Y no se enoje mi esposa. Sálvenme. Ándale, una misión para ti. Ojalá la señora nos esté escuchando. El café no afecta a personas con diabetes. Eso es importante, ¿no? O sea, no te va a alterar ni para bien ni para mal. El café no altera los nervios. Cuando genera algún tipo de alteración es cuando ya hay una sobredosis. Y cuando tomas café de manera normal no te lo genera. Si es conductor de transporte, yo diría, al contrario, es recomendable, porque está demostrado, y alguna vez lo platicamos aquí cuando hablamos de la cafeína y la salud, está demostrado que mejora la atención y la concentración en lo que uno está haciendo. Por eso usted recomienda a la gente que conduce, a la gente que va a salir a carretera, que tome café antes y durante el trayecto, porque está demostrado que mejora la concentración. Recapitulando, no le va a afectar para diabetes, no le va a afectar en cuestión nerviosa absolutamente nada, y al contrario es recomendable. Mi recomendación le diría café de grano, café, digamos, no instantáneo, café de grano, que el café instantáneo ya lo hemos platicado aquí sus deficiencias, pero sobre todo un café que de preferencia que sea recién tostado o que tenga poco tostado, para que tenga realmente todas las características de un buen café. ¿Cuál? El que sea. Pero sí que tenga cafeína. No le recomendaría un descafeinado tampoco, porque entonces el efecto no lo va a tener. Un café normalito, de preferencia recién tostado, para que tenga todas las características de un buen café. Y señora, prepárenle en la mañana a su marido su café para que se vaya a conducir de buenas. Ahora, a lo mejor una pregunta que pueden tener, ¿y la cantidad qué, apa? Eso depende mucho de uno. Está demostrado en todos los estudios que no hay un mínimo ni un máximo estándar. Todo depende del organismo de cada quien. Uno debe aprender a medir hasta dónde. ¿Cómo saber hasta dónde? ¿Qué puedo sentir si me excedí? Hasta que... ¿Qué es lo que te pasa cuando te excedes? Mucha gente presenta taquicardia, sudoración.
y un poco como la sensación de gastritis o de incomodidad en el estómago como cuando tienes mucha acidez. Fundamentalmente la sudoración y la taquicardia. Mientras el café te haga sentirte bien, te haga estar bien y no te genere ninguna alteración de ningún tipo, el consumo puede ser. En el caso de California, en el estado de California, en el estudio reciente que hicieron, que fue muy amplio y muy profundo, hubo personas que llegaron a tomarse 25 tazas de café y no tuvieron ninguna alteración. Pero sí, ese estudio, el del estado de California como el de la Unión Europea, la conclusión a la que llega es, no hay un estándar, no somos iguales los seres humanos para la aceptación de la cafeína, por lo tanto la recomendación que hacen tanto el gobierno de California como la Unión Europea es, cada quien debe medir hasta dónde el café no le afecta. Y una vez que sientas o tengas alguno de estos síntomas, simplemente dejar de tomar café. Y tomar mucha agua. Y tomar mucha agua. Al final de cuentas lo que necesitas es que tu organismo deseche la cafeína lo más pronto posible. Y el agua es una buena manera de eliminarlo. Perfecto. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos. Ocho con 50 minutos y nos escribe Jesús, nos dice Jesús. Impacto económico en mi caso fue buscar cafés de mi gusto, mezclas especiales, distintos métodos de extracción y sí impacta en mi presupuesto. Dice, es broma, pero es un gusto, no duele. Fíjate que eso a mí me gusta mucho escucharlo porque siendo yo tan aficionado al café, creo que cuando eres aficionado a algo, pues tienes que llevar tu afición más lejos, porque pues, al final de cuentas es eso, ¿no? Es como quien hace deporte, como quien tiene una afición a los videojuegos o a cualquier cosa, pues tratas de ser mejor cada vez. Y nos pasa a los que tomamos café, y digo, esto a mí me da mucho gusto oír cuando alguien dice, pues estoy comprando mis métodos, buscando mis mezclas, buscando mis cafés, porque eso te habla de que la cultura del café realmente está evolucionando y creciendo. Yo durante muchos años discutí con tostadores y con baristas que el desarrollo de la cultura del café de calidad no se iba a dar mientras no hubiera consumidores que apreciaran y que adoptaran el café de calidad. O sea, el que tú tengas un café de especialidad o que tengas baristas de primer mundo no hace una evolución. Es hasta que el cliente, hasta que el consumidor adopta la cultura del buen café cuando realmente puedes hablar de eso. Y afortunadamente cada vez escuchamos más historias como esta de gente que realmente no se queda en la simple taza de café, sino que día a día va mejorando su experiencia y haciendo él mismo su experiencia. Bueno, también nos escribe el buen Memo. Dice, buenas noches, yo padezco de gastritis y a veces cuando quiero tomar café para despertar en el día por la mañana, me molesta mucho el estómago. ¿Qué puedo hacer? Quisiera seguir tomando café. ¿Por qué tipo de café qué tipo de café me recomiendas? Mira, el caso de la gastritis, bueno, pues primero es triste oírlo y sobre todo porque, bueno, el tema de la gastritis está muy estudiado y muy trabajado y lamentablemente tiene que ver mucho con el estrés con el que vivimos día a día. El café realmente no genera gastritis. El café te puede incrementar la sensación de incomodidad de la gastritis, pero no te crea gastritis. Siempre y cuando el café no esté quemado. El café negro quemado sí genera cierta reacción en el estómago. Yo diría que fundamentalmente que pudiera tomar cafés que fueran cafés de tueste medio o un poco arriba de medio, pero no cafés muy oscuros, porque eso sí tienen esa tendencia a provocarte cierta incomodidad. Y la otra recomendación que yo le haría es que en lugar de tomarse una taza grande, tome tercios de taza o mitades de taza durante el día. La gente que tiene gastritis, que toma café, en lugar de tomarse la taza completa, que se toma media taza y al rato te tomas otra media taza y más tarde otra media taza, generalmente disminuye sus incomodidades. Cuando tienes mucho volumen de café también, pues obviamente te genera eso. Pero bajándole el consumo, digamos, en lugar de una taza, media taza, y la otra media taza te la tomas más adelante, pero no cargar al estómago de tanto café te ayuda también mucho. Tomarlo como primer alimento, es decir, con el estómago vacío. No te genera ningún problema. No hay ningún problema. Yo normalmente mi día lo empiezo con café solo
y no te genera ningún problema. Tueste medio, en el caso de taller de expreso, ¿cuáles serían los cafés que están en tueste medio? Pues la mayoría, los que tenemos nada más que no son de tueste medio, que son oscuros, sin embargo nosotros no nos excedemos del tueste, o sea, nunca llegamos a quemar el café. Te diría, los que tenemos de tueste medio alto, sería por ejemplo el Milano, y hay una mezcla que se llama mezcla expreso oscuro. Sin embargo, no llegan al extremo de quemarse y es una buena mezcla. Pero de ahí, todos los demás son tuestes medios y medio alto. O sea, cualquiera le va a servir. Pero igual, como lo dices, dosificando el café durante el día. Lo que pasa es que nosotros tenemos la cultura de lo que se llama la taza americana, que son estas tazas grandes, que realmente, yo les digo muchas veces, te das cuenta del volumen cuando ves tu cafetera que compras de tu casa, que dice 10 tazas o 12 tazas, y dices, pero es que no me salen las 10 tazas. No, pues es que realmente son 5 tazas para nosotros. O sea, son 5 tazas de la taza americana. La taza americana es una taza grande que normalmente duplica el volumen de una taza europea, por ejemplo, ¿no? No, y luego más ahora que también acostumbramos tomar en termos. Que agarras termos de un cuarto de litro y hay termos de 400 mililitros. O sea, pues también estás hablando de que también le estás echando cariño al mundo, ¿no? Entonces, la taza cuenta mucho y luego, como Estados Unidos afecta mucho a nuestro comportamiento y a nuestros mercados, de pronto también en Estados Unidos empiezan a hacer tazas más grandes, o sea, como si no fuera suficiente la taza normal. Y creo que esa parte ayuda mucho también, o sea, también nos sirve mucho dosificar, no atiborrarnos de café de golpe, y si tienes una taza de esas, pues que son las comunes, las que todo el mundo ve en todos lados, que se usan mucho, por ejemplo, para las promociones, pues a lo mejor si en lugar de llenar la taza, tomas la mitad, pues también vas a tener más posibilidades. Yo normalmente lo que trato es de tomar durante todo el día, ¿no? Pero normalmente no tomo en esos volúmenes tan altos, sino voy tomando tazas que ahora podríamos llamar medianas, pero frecuente. Y no pasa como con ciertas cosas de que, bueno, yo acostumbro a tomarme 3 tazas al día, pero ahorita después ya necesito 4, después 5 y así, no se va incrementando la necesidad. Yo la verdad no creo que pase, digo, yo en mi caso, pues yo soy una persona de consumo muy alto, ¿no? Yo más o menos, mi promedio diario fluctúa entre las 8 y 12 tazas. Pero yo tengo tomándome esa cantidad de café prácticamente desde los 13, 14 años. O sea, yo cuando descubrí el café, a los 13 años, yo me empecé a tomar 8 tazas diarias. O sea, no... Y yo no veo que aumente, o sea... sigo, porque además te pasa esto que te decía, tu mismo organismo te va diciendo hasta dónde, o sea, tu organismo te va también poniendo un límite y eso es importante. Bueno, pues entonces hay que sabernos dosificar y también ahorita que mencionas que tú empezaste muy pequeño, también quitar ese tabú de que los niños no deben tomar café. Bueno, yo a mucha gente se lo he dicho, si realmente el café hiciera daño, yo ya estaría muerto. No, y luego aparte dicen que café no, que porque los altera, pero pues luego les dan chocolates, no, y creo que el chocolate también. A ver, es que a veces, hay muchas cosas que en la vida nos hemos echado a perder. No hay una personalidad, no hay un ser humano normal, o sea, tenemos esa idea equivocada del ser humano normal. El niño que es hiperactivo va a ser hiperactivo, es su personalidad, no se lo cambien, o sea, lo peor que pueden hacer es no entender que un niño hiperactivo va a ser hiperactivo. Lo peor que le pueden hacer es llevarlo con un psicólogo para que lo medique y lo calme. No, ese no es el niño. O sea, y hay niños hiperactivos, hay niños que no se concentran, hay niños que no tienen eso que le llaman déficit de atención. O sea, todo eso, pues es parte de la gama de seres humanos que somos. Y al final de cuentas, el café a mí el café no me vuelve loco, el café no me vuelve, no me altera, no me hace hiperactivo, o sea, al contrario, a mí el café me calma. Yo creo que lo que sucede, Gilberto, es que se nos olvida que alguna vez fuimos niños. Claro. Que también nos gustaban, por ejemplo, yo recuerdo, ya se va el tiempo, en estos tiempos de lluvias, ¿qué es lo que hacía? Yo me salía a mojar a los charcos, a disfrutarnos, claro. y no pasa nada. Y a disfrutar el lodo, y a disfrutar el agua, y a disfrutar los charcos, y a mojarte, y a regresar empapado. Y además yo siempre les digo, cuando un niño llega empapado de la calle,
llega con una sonrisa. Sí, claro. Que lamentablemente se la quitan los papás con el regaño, pero regresa con una cara de nunca había sido tan feliz como hoy. Pues es que de niños todo te imaginas que es una aventura. Nos vamos, pero ¿sabes qué me recordé también? Los mayates. Ah, sí, ¿No te claro. tocó andar Sí, volando? claro. Si su hijo regresa de la calle empapado, enlodado, mojado y con una sonrisa, lo único que debe hacer usted es prepararle una buena taza de café. Así es. Y que se bañe para que no le vaya a hacer daño. Bueno, Gracias. nos vamos. Muchas gracias. Gracias, Gilberto. Un abrazo para todos y a seguir tomando buen café. Hasta luego. Y sírveme